Recording is on. Hola, hola, Berenice. Buenos días. ¿Me puedes confirmar si me escuchas? Bueno, pues gracias, gracias. Vamos a comenzar con nuestra primera sesión correspondiente a nuestra semana 4, que corresponde a las indicaciones de nuestro proyecto integrador. Y como siempre, vamos a revisar previamente lo que es el orden del día, darte la bienvenida, Berenice, a ti, a algunos de tus otros compañeros que se conecten posteriormente o durante la sesión y darle la bienvenida a aquellos compañeros que revisen posteriormente la grabación de esta sesión. Recordarles a quienes van a estar presentes las reglas de comunicación, que son nuestras reglas de etiqueta. Ya saben, hay que dirigirnos con respeto a los participantes de la sesión, tanto en el chat como en el micrófono que tienen ustedes a su disposición. Lo único que tienen que hacer es levantar la manita. Como siempre, vamos a tener la sección de preguntas y respuestas con relación a las instrucciones de nuestro proyecto integrador, y una vez que ya no tengan ninguna duda, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Y bueno, el título de nuestro proyecto integrador es Optimización del agua. Y en la introducción nos dice lo siguiente: diariamente realizas acciones que impactan en el ambiente. Tus actividades diarias requieren de consumir recursos naturales para satisfacer tus necesidades. En suma, el consumo de recursos que realizan todos los miembros de una sociedad tiene un fuerte impacto en la integridad de los servicios de los ecosistemas del planeta, llegando a provocar conflictos socioambientales. De ahí la importancia de que reflexiones sobre tus actividades cotidianas para establecer estrategias de optimización de recursos naturales y predicción de los efectos ambientales de su uso. Con la elaboración de esta actividad, pondrás en práctica los aprendizajes adquiridos a lo largo del módulo para la divulgación de información sobre el impacto de conflictos sociales vinculados con problemas ambientales en tu entorno, así como de estrategias que promuevan la responsabilidad social en el cuidado del ambiente. El propósito es relacionar los procesos de optimización de recursos naturales en tu vida cotidiana para minorar los efectos causados al cambio climático y el efecto invernadero a partir de estrategias sostenibles. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos y una herramienta para elaborar murales digitales, identificar un problema ambiental, un conflicto socioambiental, variables que impacten en el medio ambiente y legislaciones ambientales. Establecer estrategias de acción sustentables vinculadas con el entorno. Elaborar un mural digital de acuerdo con alguna de las siguientes herramientas, y aquí nos dan 4 opciones: Mural.co, Lightnote, Photobishi y por último Canva. Y el último punto, no menos importante, nos dice que es indispensable que elaboren su mural en una de las aplicaciones sugeridas, que es alguna de las 4 previas que acabo de mencionar, con su cuenta institucional de prepa en INESEP, y por cuestiones de plagio deben de evitar el uso de la herramienta PAT. Entonces, son aceptadas cualquiera de las 4 previas herramientas para elaborar su mural digital, pero sí es importante que eviten utilizar la herramienta de Padlet, porque si no, se puede tomar como plagio su actividad, ¿ok? Entonces, para saber cómo utilizar cada herramienta, aquí en este punto donde nos mencionan las 4 que ustedes pueden utilizar o que tienen a su disposición, también tienen el enlace para que los lleve directamente a un video donde podrán encontrar ya información relacionada con el uso de cada herramienta. ¿Qué entregaré? Un mural informativo que permita dar a conocer la contaminación del agua en tu entorno comunitario, así como problemas ambientales y conflictos sociales asociados con este contexto.
¿Cómo lo realizaré? En el primer párrafo nos dice, imagina que pegarás tu mural digital en el punto más concurrido de tu comunidad a fin de informar a la población del impacto ambiental y social en el entorno. Puedes escoger una situación que ocurra a nivel local o estatal, pero que afecte directamente el lugar donde vives. El punto número 1 nos dice, elabora un mural digital en una sola página, de lo contrario será una presentación que integre los siguientes elementos. Entonces recuerden, ya ahorita, desde ahorita para quienes vean también posteriormente la sesión y para ti, Berenice, vayan visualizando que tienen su hoja en blanco y cómo van a ir acomodando cada uno de los puntos que solicitan que integren en este mural. Entonces, lo primero que van a colocar en su mural es el título y este debe de estar relacionado con el nombre de su localidad o la localidad donde habitan y un enunciado que refleje la situación respecto a la calidad en la disponibilidad del agua. Ok, entonces, que esto se refiere a qué tan bueno es el servicio de agua potable, si hay disponibilidad, si hay desabasto de agua, si se presenta desabasto de agua. Ustedes tendrán que buscar una frase en la cual indiquen qué tan bueno es esa disponibilidad y ese servicio, más el nombre de su comunidad. Una vez que colocan su título, van a desarrollar la editorial y esta es una presentación breve de una opinión personalizada sobre la información que van a presentar, que responde o debe de responder prácticamente a la siguiente pregunta: ¿qué es lo más importante que deberían saber los otros miembros de su comunidad? Entonces, de la información que ustedes van a incluir en su mural, ustedes pueden decir, en mi editorial, yo considero que es importante que mencione esta información. Y puede ser algo así. En este mural eh, está contenida información sobre, y ya ustedes indican qué información o cuál es la información más importante que consideran que contiene su mural, ¿ok? Una vez que terminan su editorial, ok, antes de que se me pase, para el editorial no hay una extensión, ¿sale? Debe ser algo breve que resuma realmente los puntos que ustedes consideran importantes y ya con base en eso pues se define la extensión, pero no hay una extensión, por si por ahí sale esa duda que a veces me la preguntan. Ahora sí, pasando a lo siguiente, nos dice que también deben de incluir información sobre la contaminación o sobre explotación del agua en su contexto local, estatal o estatal. Y esta debe estar integrada con lo siguiente. Lo primero es que ustedes deben de buscar una noticia sobre un problema ambiental relacionado con la contaminación actual o sobreexplotación del agua en su localidad. Después, agregar el título de la noticia, sus datos con base en el manual de citas y referencias bibliográficas de PREP INESEP y por último una breve explicación de por qué este problema ambiental afecta al lugar donde vive. Entonces, bien fácil, no se compliquen la existencia, la instrucción de hecho ayuda bastante. ¿Qué es lo que van a hacer? Para la noticia 1, lo primero que van a hacer es buscar una noticia, ya sea de sobreexplotación o contaminación del agua, ¿vale? Ahí no hay más. Esto debe de estar aconteciendo, ya sea en su localidad o en alguna parte de su estado, para que no tengan problemas en localizar la noticia que les están solicitando. Entonces, yo ya ubiqué mi noticia que habla de contaminación o de sobreexplotación en alguna parte de mi estado o en mi comunidad. Ya la tengo. No voy a hacer resumen de la noticia, no voy a colocar la noticia, no, nada de eso, solo necesito la noticia. Una vez que tengo la noticia, que ya la tengo ahí de forma digital, ahora sí, en mi mural voy a agregar el título de la noticia y sus datos bibliográficos, ¿sale? Tal cual, así. Si la noticia dice sobre explotación de mantos acuíferos en el Estado de México, sobre explotación de mantos acuíferos en Michoacán o donde sea, así voy a poner el título. Y después voy a poner los datos bibliográficos, tal cual
tienen que incluir posteriormente en sus referencias bibliográficas, ¿ok? Entonces, los datos bibliográficos van a ir incluidos de ambas noticias, tanto en el mural como en su procesador de textos en la parte de las referencias bibliográficas, ¿ok? Entonces, van dos veces. Regresando a la parte del mural, ya colocaron el título de su noticia, ya colocaron sus datos bibliográficos de la noticia. Ahora tienen que poner o elaborar una explicación de por qué este problema ambiental afecta al lugar donde viven. Y aquí ya tenemos definido el problema ambiental. Si mi noticia habla de contaminación del agua, obviamente mi problema ambiental es la contaminación del agua. Si habla de sobreexplotación del agua, pues es sobreexplotación del agua. Entonces tengo que indicar por qué ese problema ambiental está afectando la comunidad donde yo vivo actualmente. ¿Ok? Esos serían los tres puntos que deben de cubrir para la noticia 1. ¿Sale? Buscar la noticia, en su mural tienen que colocar el título, colocar, colocar los datos bibliográficos y por último su explicación. ¿Sale? Tres cosas que deben de colocar en su mural. Y para la noticia 2 debe ser una noticia sobre un conflicto socioambiental en tu localidad o estado relacionado a la contaminación o sobreexplotación del agua. Aquí la noticia 2 no tiene que estar relacionada directamente con la noticia 1. Puede ser que esté ocurriendo en cualquier otro lugar, ¿sale? También no es necesario que esté relacionada o que se origine a partir del problema ambiental de la noticia 1. Puede, para la noticia 2, el conflicto puede originarse tanto de la contaminación o de la sobreexplotación del agua, independientemente del tema de la noticia 1. ¿Ok? Y cómo van a afectar precisamente, cómo van a afectar, perdón, cómo van a identificar su conflicto socioambiental. Recuerden, el conflicto socioambiental son todas aquellas afectaciones que ya está sufriendo la comunidad, ya sea por la contaminación o sobreexplotación del agua. Entonces, ustedes busquen por ahí noticias, la más sencilla que seguramente van a encontrar porque es un problema bastante grave, no solo en nuestro país, sino en muchas partes del mundo, es el desabasto de agua, ¿sale? Entonces, ese es el más, la noticia más común. Pero yo ayer, por ejemplo, vi en las noticias por ahí de un canal de Televisa, que hay un problema de contaminación de agua, de agua en la Ciudad de México, donde los vecinos reportaron esa contaminación porque empezaron a tener problemas de salud. El agua venía contaminada con ciertos olores a detergentes y algunos a solventes. Entonces, eso afectó su salud. Obviamente, ahí el problema socioambiental es ya la afectación a la población en cuestión de salud, ¿sale? Ese tipo de noticias los pueden también buscar no solo en periódicos digitales, sino también en videos en YouTube donde son publicadas por los canales de televisión, ¿ok? Entonces, ahí tienen esas opciones para que no solo se limiten a periódicos digitales, sino que también busquen en todo lo que son videos o publicaciones de sitios digitales de noticias, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Jennifer, Berenice, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? Por ahora no. Ok. Bueno, seguimos avanzando. Entonces, ¿qué van a incluir igual que en la noticia 1 en su mural? Para la noticia 2, lo mismito. Van a agregar el título de su noticia en su mural. Si la noticia dice vecinos de la colonia La Loma se manifiestan por desabasto de agua, bueno, así van a poner su título. Después colocan los datos bibliográficos de su noticia
Y por último, van a elaborar también su explicación, pero en esta ocasión van a explicar van a explicar por qué es un conflicto socioambiental que afecta a su comunidad y tienen que indicar a partir de qué problema ambiental se origina, ¿ok? Entonces, digamos que ya les mencioné, el desabasto de agua es de lo más común que van a encontrar en noticias, pero tienen ustedes que identificar si este desabasto se está dando por algún tipo de contaminación y debido a esto no hay un acceso al agua, porque obviamente cuando se contamina el agua, pues ya no tenemos acceso porque nos puede hacer daño, o porque está suscitándose en algún punto sobreexplotación de este recurso y pues obviamente cuando hay sobreexplotación, pues deja de haber suficiente recurso, ¿vale? Ustedes tienen que indicar cuál es el problema ambiental que está originando ese conflicto que están ustedes mencionando o que encontraron en la noticia 2. Una vez que terminan lo relacionado con su noticia 1 y 2, nos pide que elaboren una gráfica de barras de actividades cotidianas que repercutan en la contaminación del agua. Para ello tienen que recuperar la información de la tabla de monitoreo de su actividad integradora 1 y tienen que considerar las variables tipo de actividad y frecuencia. La frecuencia se refiere al número de veces que lo realizan a la semana, que realizan esa actividad en la semana. Y bueno, es una gráfica de barras muy, muy sencilla. Aquí abajo tengo un ejemplo que les presenté ya a sus compañeros del módulo pasado. Lo único que tienen que hacer es colocar sus datos u obtener sus datos de su tabla de monitoreo, ponerlos en el Excel y graficarlos. ¿Cómo los van a poner? Bueno, ponen el título, actividad y a un ladito número de veces y en forma de lista ponen bañarme y al ladito ponen el número de veces que lo realizaron, lavarme las manos, el número de veces que realizaron y así en forma de lista hacia abajo, ¿sale? Y les tiene que quedar una tabla, perdón, una gráfica como esta. De todos modos, el día viernes, por cuestiones de tiempo, ya saben que los miércoles no nos da tiempo de hacer los ejercicios, pero el viernes hacemos un ejercicio de la elaboración de esta gráfica. De todos modos, aquí se las presento para que vean cómo les tiene que ir quedando. Ahí tienen ustedes ya reflejadas al menos 3 actividades, pero recuerden que ustedes hicieron más actividades, pueden incluir todas las actividades que ustedes realizaron durante ese monitoreo. Ahora, con relación a los datos, aquí los datos que se tienen son referentes a una semana. Entonces, ustedes lo pueden hacer con los datos que tienen de 3 días o pueden extrapolarlo a una semana sin problema, ¿sale? ¿Cómo lo van a extrapolar a una semana? Pues bien fácil. Van a sacar el promedio de veces que realizaron esa actividad en esos 3 días y lo van a multiplicar por 7, ¿sale? El promedio está bien fácil de hacer, eso no creo que no les va a fallar. Recuerden que, sumamos los datos de los 3 días, los dividimos entre 3 y lo multiplicamos por 7 y ahí nos da el promedio que estaríamos haciendo esa actividad en los 7 días, ¿sale? Pero de todos modos, todo esto, si tienen alguna duda muy específica, traten de hacer su gráfica. Si tienen algo muy específico, el día viernes lo resolvemos, ¿vale? Entonces, ¿dudas con relación a la elaboración de la gráfica? Ok. Berenice, sí, ¿se harán 2 murales o en el mismo, desarrollaremos los 2? Okey, recuerda que es un solo mural, ¿sale? Nos lo dicen en las instrucciones al principio, donde, aquí en el punto 1 nos dice: "Elabora un mural digital en una sola página", ¿sale? De lo contrario, sería una presentación. Si tú pones, más de una página, ya empieza a ser una presentación. Entonces, es una, sola página, ¿vale? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Okey. Bueno, una vez que elaboraron su gráfica, en la siguiente instrucción que es la, número 4, nos dice que hay que hacer una interpretación
de su gráfica, en la que menciones cómo las actividades cotidianas que realizas con más frecuencia impactan en el ambiente dependiendo de las sustancias contaminantes que enlistaste en la actividad integradora. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a relacionar las sustancias que estamos utilizando en nuestras actividades cotidianas con las afectaciones que impactan en el ambiente, ¿sale? Por ejemplo, yo regresando, alguno de los ingredientes de alguno de las sustancias. Digamos que tenemos algún tipo de sulfato que está en algún jabón o no sé, algún, em, por ahí teníamos unos ejemplos. Déjenme recordar los ejemplos que tienen, para el champú, me parece que trae sulfatos, bueno, digamos que es uno de los ingredientes, que es un sulfato. Entonces, tienen que ustedes que buscar, qué repercusiones tiene en el ambiente ese sulfato. Por ejemplo, ese sulfato podemos decir que lo que provoca en el agua es la liberación de oxígeno. Al liberar todo el oxígeno de la masa de agua, lo que hace es, por ende, afectar a las poblaciones acuáticas, lo que les provoca, por ejemplo, la muerte, ¿no? Porque no hay oxígeno disuelto en el agua. Ese sería un ejemplo. Pero hay otras muchas sustancias que sirven, por ejemplo, como detonantes o fertilizantes para ciertas especies. Un ejemplo de esto es todo este arribo de esta planta que es el sargazo a lo que es la Riviera Maya. Se producen grandes cantidades. Ustedes dirán, ¿y de dónde sale tanto sargazo? Bueno, pues se producen tantas cantidades de sargazo debido a todas las sustancias que recibe el mar por medio de las aguas residuales, que en su mayoría sirven como fertilizantes para el crecimiento de este tipo de algas. Entonces, una vez que llegan al mar, en el mar se disuelven, sube la cantidad de nutrientes específicos para ese tipo de planta, y lo que pasa es que hay un sobrecrecimiento de esta planta que empieza a llegar a las orillas del mar y bueno, se empieza a convertir en un problema no solo para todo lo que son las especies acuáticas marinas, sino todas las especies costeras, hablando de tortugas, hablando de todos los animales terrestres que están ahí en la costa, que tienen interacción entre el mar y el continente, ¿ok? Ahí se vuelve un problema. Lo mismo también se vuelve un problema para nosotros los humanos en cuestiones de salud, porque obviamente se empieza a descomponer esta planta, genera muy malos olores, genera plagas como moscas. Entonces ahí tiene diferentes impactos en el medio ambiente, ¿sale? Eso es solo un ejemplo. Ya ustedes buscarán 2 o 3 ejemplos de algunas sustancias e indicarán, bueno, esta sustancia impacta de esta manera el ambiente debido a que provoca tal cosa, ¿sale? Eso serían la forma de hacer la interpretación de su gráfica. Una vez que ustedes realizan esa interpretación, van a elaborar un collage de cómo es afectada la biodiversidad de los sitios reportados en las noticias 1 y 2. Ojo aquí, está enfocado este collage en lo que es la biodiversidad y cómo es afectada por las noticias o los temas de las noticias 1 y 2, ¿ok? Entonces, recuerden que la biodiversidad se refiere a todas las plantas y animales que habitan en el ecosistema en el cual se está desarrollando la noticia 1 y la noticia 2. Aquí no hay un número máximo de imágenes que ustedes pueden incluir. Mientras más imágenes ustedes incluyan, mejores para que ustedes puedan transmitir el mensaje que se les está solicitando. Ok, ya di respuesta a tu pregunta, Jennifer. Y bueno, por ahí cuando bajé la presentación a lo que es
la gráfica, ustedes pudieron ver un collage. Entonces, este collage yo lo tomé al azar de la red, donde, ustedes pueden ver distintas especies, pero es para que ustedes se den una idea de, cómo les tendría que estar quedando su collage. Aquí no vemos ningún tipo de afectación, ojo, solo es un ejemplo de un collage. Para que vean que mientras más especies ustedes, perdón, mientras más imágenes ustedes incluyan, más fácil va a ser dar o transmitir el mensaje que ustedes quieren dar a conocer, ¿ok? Y si ustedes analizan, bueno, ¿qué tenemos aquí o qué puedo ver en este collage? Bueno, puedo ver un chorro de especies. Igual me puede estar hablando de la diversidad de un continente, de la diversidad en el planeta, puede ser de los tipos de clasificación en reinos que podemos encontrar. No sé, aquí se pueden, obviamente está muy diverso, pero se pueden dar distintas ideas, las cuales les llevan a un fin o a un punto en específico, la diversidad de especies que podemos encontrar en alguna parte del planeta, ¿no? Entonces, ustedes tendrán que buscar imágenes relacionadas de cómo afecta ya sea la contaminación o sobreexplotación del agua, las plantas y los animales, dependiendo del tema de su noticia uno, y de cómo afecta el conflicto socioambiental a las plantas y animales, incluidos los seres humanos, ¿ok? Entonces, esos son las imágenes que deben de buscar para elaborar su collage. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna otra duda hasta aquí? ¿Todo bien? Ok. En el siguiente punto, se titula Notas de ¿Sabías qué? Y esta habla sobre la legislación de agua que ayude a gestionar el problema de contaminación o sobreexplotación del agua reportado en la noticia uno y que ayude para aminorar el conflicto social reportado en la noticia 2. Aquí pueden apoyarse en los sitios web legislaciondelagua.org.mx y ahí tienen ustedes la liga y en normas y leyes y normas del sector medio ambiente del Gobierno de México. Y también tienen ustedes ahí la liga. Aquí no es necesario también que ustedes hagan algún resumen de alguna de las leyes o normas. Simple y sencillamente tienen que relacionar, tienen que relacionar el conflicto y el problema ambiental que ustedes identificaron con alguna de las normas o leyes que les podrían ayudar a aminorar o dar solución a ese problema ambiental o a ese conflicto socioambiental. Ejemplo, mi noticia uno habla de sobreexplotación del agua. Pues yo voy a buscar una norma, una ley que me ayude a regular la explotación del agua o que se encargue de regular la explotación del agua en el país. O si mi noticia habla de contaminación del agua, bueno, voy a buscar alguna norma o alguna ley que me ayude a regular la cantidad de contaminantes que pueden vertirse al agua en nuestro país, ¿sale? Así sería. Y por último, en el punto 7, deben incluir 5 acciones cotidianas para optimizar el uso del agua en su entorno. Ojo aquí, son 5 acciones para optimizar el uso del agua, no para evitar su contaminación. Muchas veces colocan acciones para evitar la contaminación y es una cosa distinta, evitar la contaminación que optimizar el uso del agua, ¿sale? Recuerden que optimizar el uso del agua es darle el máximo uso o realizar el máximo aprovechamiento de este recurso. ¿Cómo? Bueno, pues hay distintas acciones o actividades, desde reutilizar el agua en el reciclaje hasta aprovechar el agua que no se aprovecha, como en el caso, muchas veces no se aprovecha, como en el caso del agua pluvial, ¿ok? Pero pues ahí ustedes buscarán acciones precisamente para la optimización del uso del agua. ¿Dudas hasta aquí?
¿Dudas, dudas, dudas? Ninguna, ok. En el punto número 2 nos dice lo que va a ir integrado en su procesador de textos. Lo primero que solicitan es que coloquen sus datos de identificación. Ya saben, aquí deben de colocar su portada. Creo que no hay ningún punto a revisar. Después les solicitan que incluyan el enlace a su mural digital. Y aquí se tienen que asegurar de compartir correctamente el enlace a su muro digital porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar y pueden apoyarse en los apartados que necesito, que es allá arriba donde lo habíamos revisado, donde también pueden encontrar precisamente el uso de cada una de estas herramientas. Una vez que colocan el enlace a su mural, van a incluir, ya saben, en una hoja aparte, al final de su documento, sus fuentes de consulta con base en el manual de citas APA de PREP-INESEP. Recuerden, aquí tienen que cuidar tanto la estructura como el formato. Ya saben, la estructura se refiere a todos los datos que deben de llevar nuestra referencia y el formato se refiere a el formato de esa guía francesa que hay que darle a todas esas referencias. Y bueno, ya para terminar, en el punto número 3, ya saben, nos dice, una vez que tengas integrado tu archivo, hay que guardarlo en el siguiente orden, apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales y posteriormente hay que cargar su archivo a la plataforma asegurándose de que el formato sea .doc o .docx. ¿Ok? Entonces, son 3 puntos generales en los que está dividido o dividido su proyecto integrador. El punto número 1 es todo lo que ustedes van a desarrollar en su mural digital, ¿sale? En el punto número 2 nos dice lo que va a ir integrado en el procesador de textos y el punto número 3 es la parte de cómo deben de guardar su archivo y el cargado a la plataforma, que creo que en esa parte ya nadie tiene problema, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Ok, Jennifer, verás la repetición. Espero que no tengan dudas, pero por si acaso, aquí las podemos resolver. Ahora, ya vimos la parte del collage y ya vimos la parte de la gráfica de manera muy sencilla. El día viernes, como les comentaba, vamos a ver ya un ejercicio de cómo elaborar la gráfica. Realmente está muy, muy sencilla. Creo que no van a tener problemas, pero también para mí es muy importante ver de manera rápida la parte del fuero de integración, porque aquí muchas veces pasa que se confunden, más allá que se confundan, como disponen muchas veces de poco tiempo, o es reducido el tiempo que tienen para dedicarle a sus actividades, obviamente, pues, por las prisas nos hacen, no ponerle la atención, necesaria a lo que nos están solicitando. Esto pasa recurrentemente en el foro de integración, donde dan respuestas que, si bien son correctas, no, son lo que están solicitando, ¿ok? ¿Por qué? Porque la primer pregunta detonadora nos dice cómo el uso de las matemáticas te permite optimizar el uso de recursos naturales en tus actividades cotidianas. Okey, muchos compañeros por ahí respondían de manera correcta cómo, aplican, las matemáticas a la optimización de recursos naturales, y sus respuestas, eran correctas con respecto a este punto que les mencionan. Lo que no se daban cuenta es que estas matemáticas van enfocadas en la optimización de recursos naturales en sus actividades cotidianas, ¿ok? Por ahí algunos decían, no, bueno, es que nos ayudan para hacer modelos climáticos, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, los que estamos aquí, yo, ustedes dos, Jennifer y Berenice, no nos levantamos y decimos, pues vamos a hacer un modelo matemático para ver cómo va a estar el clima, ¿no? Si bien esa es una herramienta que utilizan algunas personas que se dedican profesionalmente a eso, nosotros no lo hacemos de manera cotidiana, ¿sale? Por eso es importante no perder de vista en qué está enfocada nuestra pregunta.
Ok, volviendo aquí al chat para dar respuesta a tu pregunta, Jennifer, me dices que si para la gráfica tienen que poner la evidencia como la tabla que para hacer la gráfica. Me imagino que te refieres, me imagino que te refieres a la gráfica de datos. No es necesario porque recuerden, porque recuerden que si no se las piden las instrucciones, no es necesario que ustedes la coloquen, ¿sale? Siempre y cuando no las pidan las instrucciones. Si en las instrucciones sí se las solicitan, pues es necesario que la incluyan. Pero si ustedes la quieren incluir, no hay ningún problema, la pueden colocar también, ya sea a un ladito en su mural digital o como evidencia ahí en su procesador de textos también, sin problema, ¿vale? Entonces, regresando a la parte del foro de integración, la segunda pregunta nos dice cuáles son los beneficios que se obtienen de qué, de la optimización de los recursos naturales en mis actividades cotidianas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es qué recursos puedo estar optimizando en mis actividades cotidianas. Esto hablando de recursos naturales. Recuerden, los recursos naturales los podemos estar aprovechando de diferentes formas, ¿sale? Por ejemplo, ya saben ustedes, el agua, la luz, gas, pero no solo en esos tres que vienen de forma directa. Una forma indirecta en la cual estamos aprovechando recursos naturales también, y lo vimos en la actividad integradora 6 para que no lo pierdan de vista, y por eso se llama foro de integración, es en la elaboración de algún tipo de plan para la optimización de algún recurso. En este caso, para la actividad integradora 6, se hicieron la elaboración de un par de rutas para compararlas. En estas, ustedes dirán, y bueno, ¿qué recursos naturales estamos optimizando aquí? De manera directa, el recurso natural los recursos naturales que estamos optimizando, primero es el petróleo. Recuerden que todos los combustibles vienen directamente del petróleo, sea cual sea. Y en segundo lugar, la energía eléctrica que es producida a partir ya sea del agua por medio de plantas generadoras hidroeléctricas o plantas generadoras de ciclo combinado. Estas son las fuentes de producción más comunes. Por ahí hay algunos tipos de fuentes que se producen aprovechando recursos naturales, que son los parques eólicos o los parques fotovoltaicos, que en nuestro país pues están menos desarrollados, pero ya tienen varios años que existen. Entonces, también puede provenir la energía eléctrica de la luz eléctrica o puede generarse a partir de campos eólicos, a partir de corrientes de viento, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los recursos naturales que estamos aprovechando ahí? Energía solar y energía eólica, ¿va? ¿Sale? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta que no solo son así de manera bien puntual y directa que, pues es que yo le abro al agua y ahí tengo un recurso natural. Bueno, ese es un ejemplo de que también si ocupamos, por ejemplo, un servicio como el metro funciona con base en electricidad y obviamente la electricidad está generada a partir de diferentes fuentes de energía. Y ya ustedes, a partir de esto dirán, bueno, ¿qué beneficios se obtienen? Si yo realizo una optimización de la energía eléctrica a partir de un recurso natural, que se genera a partir de un recurso natural como el agua, como el petróleo o como la luz solar, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Otra optimización de recursos que no se realiza de manera directa es, por ejemplo, en el consumo de productos y servicios, ¿sale? Ejemplos, uno bien fácil y bien clásico que les doy es, por ejemplo, cuando se hacen ustedes la despensa.
Recuerden que para hacer la despensa no solo ustedes tienen que ir a comprar y ya, ¿no? O sea, tienen que invertir dinero en trasladarse. Para trasladarse se utiliza, por ejemplo, el combustible. Para producir lo que van a comprar se utilizan diversos recursos naturales, agua, tierra, minerales, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos recursos naturales, pues obviamente son tomados del ambiente y procesados para los productos finales que nosotros consumimos. Si nosotros optimizamos esas compras o esos recursos que estamos obteniendo con el dinero, vamos a tener también beneficios, ¿sale? Entonces, recuerden, retomen información de sus actividades integradoras previas, de las semanas previas para este foro de integración. Aquí solo les di unos ejemplos, pero hay muchos ejemplos más que ustedes pueden retomar que ya se revisaron, ¿sale? Esto es nada más para que volteen hacia atrás y vean que todo eso que se revisó lo pueden ustedes estar aplicando de manera directa, tanto en el foro de integración como en su proyecto integrador, ¿vale? Bueno, eso les quería mencionar también. ¿Algún comentario, alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Ok. Bueno, para el día viernes vamos a ir directamente, ya saben, a la parte de cómo lo realizaré, pero el día viernes me gusta platicar con ustedes y escucharlos. Si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre algún punto que se haya revisado en el módulo, que me digan, oiga, vimos esta parte, pero yo no sé cómo relacionar esta parte con esto, o no me suena, o cómo se relaciona, o a qué se refiere, o yo vi este tema en algún medio publicado. Ya ese día, si ustedes tienen alguna duda extra que no se relacione directamente con lo que vamos a estar revisando, también con mucho gusto lo podemos revisar y buscamos una explicación, ¿sale? Entonces, si no tienen más dudas, aquí podemos dar por concluida nuestra primera sesión de la semana 4 y nos estamos viendo por aquí el día viernes, ¿ok? Muchas gracias por su tiempo y que tengan bonito día. La sesión se las dejo en un ratito más en la pizarra de sesiones y ya saben, me pueden contactar por cualquier duda mediante el correo electrónico o el mensajero de la plataforma. Muchísimas gracias y que tengan bonito día.